Estimados, sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 1. Para ello vamos a estar refiriéndonos a cada uno de los dos conceptos o dos términos que componen la palabra estrategia organizacional. En primera instancia, entonces, vamos a hablar de lo que es estrategia. Se trata de un vocablo que tiene su origen en el arte de la guerra, de ahí va después luego a drenar con el tiempo en otras ciencias y entre ellas la administración, dentro de lo que es el enfoque del management moderno. Etimológicamente, entonces, podemos decir que la palabra estrategia tiene su origen en el griego, está conformado por dos términos. El primero es estratos, que tiene que ver con el ejército, y agein, que significa guía. Esto hace suponer que se trataba la estrategia de una serie de tratados que conformaban la forma en que debería ser guiado un ejército. Ahora, para ello era necesario también definir quién iba a hacerse cargo de ese ejército. Y obviamente nos tenemos que referir al general. Entonces, el otro término dentro también del griego es estrategos. Estrategos, lo que significa es la forma en que el general debe desempeñarse habitualmente para poder liderar a un grupo comandado por este. Ahora bien, otros conceptos que hacen a la estrategia emanan también de un filósofo taoísta, un general llamado Sun Tzu, que en el año 2500 a.C. escribe un tratado con una serie de pasos en donde lo que busca básicamente es dominar al oponente sin el uso de la fuerza. Es decir, que para él la guerra se basa en el engaño y la confusión del enemigo. Para ello lo que tiene que hacer es explotar al máximo sus condiciones, sus ventajas y aprovechar las oportunidades. Para ello él también define que todas estas complejidades que a simple vista parecen nada más que narrativa, requieren de que ese general tenga una visión clara y un sólido liderazgo de su ejército. Por otra parte, también tenemos tres distintos gobiernos que se manejaban de distinta manera con el fin de lograr sus metas o sus fines, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos el caso de Atenas, cuya estrategia siempre se manejaba dentro del ámbito del diálogo. Esparta, que buscaba siempre manifestarse a través de la fuerza, y Tebas, que lo hacía a través del desempeño de la estrategia. En el caso de Atenas podemos decir que se trataba más de la utilización del componente dialéctico, o sea, buscar resolver sus conflictos a través de la diplomacia. Esparta directamente lo hacía a través de la fuerza, y Tebas desempeñaba la estrategia. En muchos casos utilizaba la presión económica para poder doblegar a sus contrincantes. De esta manera también podemos concluir que estos son los orígenes que tienen como poder fundamental los gobiernos cuando están al frente de un Estado. En este caso, el gobierno se nutre para poder, digamos, de alguna manera, resolver sus conflictos con otros estados, utilizar en primera instancia la diplomacia, en segundo lugar, cualquier tipo de ventaja económica que tengamos sobre el oponente, y en tercer lugar, si estos dos aspectos no funcionan, utilizar ahí sí la fuerza. Después tenemos distintos pensadores a lo largo de la historia, como Jenofonte, Julio César, Maquiavelo, Clausewitz, Moltke y Papin, que sostienen en distintos momentos y en distintos estudios que desarrollaron que las organizaciones militares necesitan en todo momento ser dirigidos de una manera razonada, pensada a priori, que tracen el rumbo y eviten el bamboleo continuo de los acontecimientos. De esta manera, lo que se va a lograr a futuro es que las fuerzas, antes de ser entrenadas, se planifique cualquier hipótesis de conflicto que pueda haber entre nuestro estado, supongamos, y otros estados, para que no solo las fuerzas, sino también los medios de que ellos van a disponer para hacer frente a estos hipótesis de conflicto en caso de desarrollarse, lo hagan de manera coherente.
y organizada. O sea, el evento no sorprenda al ejército. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la estrategia en el ámbito del management. Cuando nosotros vamos al management, podemos decir que el precursor más importante que tenemos es Peter Drucker. Y él en 1954, estando en un congreso frente a CEOs de distintas compañías en Estados Unidos, dice que la estrategia tiene que ser capaz de resolver dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿cuál es el negocio en el cual nosotros estamos inmersos y cuál debería ser ese negocio? Es decir, plantearnos el presente con el futuro de alguna manera cuando ponemos en potencial lo que el negocio debería ser. Después, en 1962, Alfred Chandler Jr. empieza a trabajar sobre conceptos, o sea, trata de poner más a tierra estos conceptos que parecían un poco ambiguos por parte de Peter Drucker, y dice que es la determinación de metas y objetivos básicos a largo plazo de la empresa, la adopción de los recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Lo que nos estaba diciendo Chandler en este caso era que la estrategia en realidad tenía un componente que tenía que ser capaz de trazar una visión de largo alcance y después estadios más cortos compuestos por objetivos y metas, que ahora después vamos a ver esto cómo se traduce más adelante, capaces de qué? De poder después desarrollar acciones que produzcan resultados y esos resultados puedes compararlos con el aspecto deseado que teníamos al momento de desarrollar nuestro plan a nivel, como veremos más adelante, operacional, que es donde se desarrollan los objetivos y las estrategias. Kenneth Andrews, en 1965, hace una combinación de conceptos entre lo que Peter Drucker exponía ya por 1954 y Chandler en 1962, y empieza, sí, a hablar de un conjunto de misiones u objetivos principales o metas, así también como de políticas y planes esenciales para realizarlos, presentados en una forma que permitan alinear de alguna manera a todos los componentes que hacen a una comunidad. En este caso, lo que estamos diciendo y empieza a aparecer es la necesidad de tener un plano netamente político en donde vamos a hablar de generalidades, o sea, donde vamos a poder definir el sueño que tenemos y es el cual nos lleva a nosotros a desarrollar esa necesidad de conformar una comunidad o una organización, una etapa o una dimensión operacional que sustente esos conceptos políticos vertidos en cuestiones más de corto alcance y que sean mensurables, que sean realizables, y esto se logra a través del establecimiento de objetivos y estrategias, y después un campo netamente táctico en donde a través de la maniobra nosotros despleguemos acciones, ya sea ofensivas, o sea, de competencias o defensivas, en donde nosotros vamos a gravitar frente o dentro de un mercado y frente a nuestros competidores y generar determinados resultados. Esos resultados deben ser comparados con los objetivos y estrategias predefinidos para ver de qué manera fuimos satisfaciendo esa voluntad política que está trazada en un futuro mucho más lejano al que nosotros nos estamos desenvolviendo. Después Igor Ansoff, en 1965, habla más de cómo nosotros vamos a estar necesitando definir una estrategia para poder llevar adelante todas las actividades que la organización desarrolla y que tienen como último fin generar un producto o un servicio que se va a desempeñar dentro de un mercado. Obviamente, en este mercado nosotros tenemos que ir con la finalidad de producir dentro de nuestro negocio un aspecto que nos permita posicionarnos en el presente, pero siempre con caras al futuro. Es decir, tenemos que desarrollar actividades en el hoy que puedan llegar a sustentar a la empresa a lo largo del tiempo. Son distintos aspectos que hacen un mismo concepto.
Ahora bien, lo que hemos hecho en los últimos tiempos, aquellos que estudiamos lo que es la parte de estrategia organizacional volcada a las organizaciones modernas, es tratar de definir, conforme fue avanzando, no solo los mercados, sino también las complejidades que se plantean dentro del mismo, eh, el concepto de organización. El concepto de organización, si nosotros vamos a distintos libros, vamos a encontrar que es la unión de dos o más personas que se reúnen con el fin de producir un fin determinado. Desde el punto de vista legal, también podemos decir que, bueno, ahí se produce un problema entre la dialéctica, lo que define nuestra justicia, ¿sí? Habla de sociedades como debería ser la unión de dos o más personas con un fin determinado, al igual que les planteaba anteriormente, pero no, ahora dice y sostiene desde hace unos años que también una sociedad puede ser unipersonal, para lo cual, obviamente, nada tiene que ver el individuo per se solo desenvolviéndose como comunidad. O sea, ya partimos de lo que es un absurdo. Para lo cual, ante tanta distorsión del término de organización y con el fin de poder establecer un plano estratégico que nos permita después armonizar cada uno de los componentes que van a permitir, una vez alineados, llegar a un fin determinado, obviamente nos fuerza esto a definir lo que es una organización. Y en términos concretos y contemporáneos podemos decir que una organización es una comunidad de personas, o sea, más de un individuo, unidos con un fin determinado, ¿sí? Que opera en el límite del caos. Y acá sí es importante este concepto, porque nunca lo abordábamos quizá en una definición de estas características, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque en realidad el caos es algo que es necesario. ¿Por qué? Porque viene de la mano de la necesidad de cambio. Y el cambio es la consecuencia, en gran medida, de procesos de mejorar continuamente para poder ser más competitivos o, en el peor de los casos, poder mantenernos dentro de un mercado determinado. Obviamente, el caos se produce cuando yo estoy con la voluntad de vencer determinados paradigmas, obviamente estoy alterando un orden establecido. Entonces, ¿cuándo sobreviene el caos? Y bueno, cuando yo ante un orden establecido, me mantengo cómodo dentro de un determinado marco legal. Viene una persona que es disruptiva, vence un paradigma y obviamente a mí me genera un desorden. ¿Por qué? Porque momentáneamente eso que yo tenía controlado a través de leyes, regulaciones y me movía de manera determinada, ese orden dejó de tenerlo. Para lo cual se produce lo que se denomina un desorden. Ese desorden, ¿sí? Que produce ese caos, podemos decir que se va a manifestar en un espacio que es de transición. ¿Por qué? Porque si yo ya conocía el orden y sabía con qué herramientas lo mantenía, yo lo único que tengo que hacer, ¿para qué? Para controlar el desorden que me produjo este cambio de paradigma, es mover la legislación y entrenar, o sea, informar, comunicar y contener a la gente para que vea que ese nuevo estadio también es bueno y obviamente producir el cambio. Cuando yo produzco voy navegando en esa transición y llego al cierre de la transición, o sea, con un nuevo cuerpo de leyes, lo que estoy haciendo es ni más ni menos que plantear un nuevo orden. Entonces, ese espacio de transición que tuve desde el orden establecido, el desorden y volver al orden, me va a producir, sí, una inestabilidad que es limitada. Ahora, en esa inestabilidad limitada, en donde yo tengo el orden y el desorden, van a haber dos fuerzas siempre que están pugnando por controlar, a ver si nos quedamos en el quo que teníamos planteado o en el nuevo paradigma que nuevas fuerzas están proponiendo. Bueno, los que proponen el cambio los vamos a estar llamando fuerzas progresivas y aquellos que no quieren cambiar
fuerzas conservadoras. Con esta definición, lo que buscamos fue no solo focalizarnos en lo que es la definición de una comunidad con un fin determinado del sector privado, sino también buscar una que sea compatible tanto para el sector público o privado en cualquiera de sus dimensiones. Vamos a ver ahora cómo podemos llegar a desmenuzar todo esto. Bueno, obviamente cuando hablamos de el nuevo concepto de comunidad nos referíamos a, obviamente, cambios. Y vamos a ver qué escenarios se nos plantean a nosotros como para poder desarrollar nuevos paradigmas. Bueno, el primero es la inestabilidad y la turbulencia que se dan en los mercados, ¿sí? Hay muchas asimetrías, muchas entre maneras de pensar entre los mismos agentes que están dentro de un mismo mercado, hay mayor competencia, mayor regulación, se busca cada vez encontrarle más sentido a cada cosa que nosotros hacemos, se busca trazar el caso de productos o servicios para poder determinar el caso de tener una falla, la forma de poder erradicarla definitivamente y tener productos o servicios mucho más seguros y de estándares de calidad más altos. Las estructuras se van adelgazando, vemos que se van reduciendo. También, por otro lado, no solo se adelgazan, sino también que se están achatando, es decir, van perdiendo dimensión en lo que es la verticalidad y la horizontalidad. También hay mayor descentralización y autonomía, buscando que los empleados se puedan empoderar en sus tareas. Hay también un incremento de interdependencias funcionales. Esto tiene que ver con el achatamiento de las estructuras, cuando buscamos que la horizontalidad de alguna manera produzca mayor valor en los productos y servicios que nosotros ofrecemos. A esto cuando nosotros vemos un organigrama, para verlo esto en términos más claros, cuando nosotros estamos viendo verticalidad, en el árbol, ¿sí? Lo que estamos viendo en definitiva es centros de costos, o sea, la gerencia general, la dirección de una dirección dependen determinadas gerencias y de esas gerencias jefes que reportan a esos gerentes y a ese director. ¿Por qué se denominan centro de costos? Porque esos departamentos o esas áreas van a estar reguladas por un presupuesto y sobre ese presupuesto tienen que ser responsables. O sea, tienen dinero asignado para desarrollar sus actividades y sobre ese dinero y actividades, o sea, resultado de las mismas, van a tener que rendir cuentas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros comunicamos a la estructura de ese organigrama en forma horizontal? Y bueno, el ejemplo más típico tenemos con los procedimientos, por ejemplo. Los procedimientos van recorriendo distintas áreas, distintos ravioles, como se los suele denominar, del organigrama, o sea, cada sector. ¿Para qué? Para ir generando valor a lo largo de toda esa interrelación entre los sectores que nos van a dar como producto un bien o un servicio para brindar a la comunidad. Bueno, cuando nosotros estamos interrelacionando en forma horizontal todas las actividades dentro de un organigrama, se denomina centros de utilidad. Esto ténganlo presente siempre. O sea que verticalmente en un organigrama vamos a ver centros de costo y horizontalmente, cuando tenemos más una visión de procedimientos, estamos detectando lo que se denominan centros de utilidad. Ahora bien, también vamos a encontrar que hay mayor conciencia de las concatenaciones. Esto tiene que ver con lo que les comentaba inicialmente, o mejor dicho, anteriormente, con el incremento de las interdependencias funcionales. Las concatenaciones lo que buscan es que no existan o tiendan a diluirse los compartimentos estancos que generan precisamente los centros de costo y abrirlos por la necesidad de generar centros de utilidad con un producto de mayor valor
o de valor añadido en cada salida que nosotros hacemos al mercado. Después también hay un desarrollo que también viene de la mano del concepto anterior, de la red de información como una fuente de poder. Pero acá estoy hablando de red de información, no de concentración de la información como fuente de poder. ¿Qué quiere decir? Que el poder genuino se da por el conocimiento que tienen los distintos agentes que se encuentran vinculados en un proceso determinado. Ahora bien, llegado a este concepto, también es bueno definir, aunque lo vamos a ver más adelante, qué es un proceso y qué es un procedimiento. Un proceso no es ni más ni menos que el qué. ¿Qué hacemos? Vendemos, ¿qué hacemos? Compramos, ¿qué hacemos? Producimos, ¿qué hacemos? Liquidamos sueldos, ¿qué hacemos? Armamos planes estratégicos. Y los procedimientos es cómo lo hacemos, o sea, cómo se realizan las actividades, en el caso de ventas, para que yo pueda vender. O sea, que el procedimiento es cómo nosotros llegamos a alimentar un proceso a través de distintas actividades. Esto es importante decirlo porque no es lo mismo procesos que procedimientos, aunque más adelante veremos que hemos desarrollado una metodología que nos permite dar la misma longitud entre el concepto de procesos y procedimientos de manera tal que podemos llamarlo de la misma manera. Por otro lado, hay un incremento de las relaciones externas como fuente de poder. Acá tenemos que considerar que a través de la década, perdón, a partir de la década del 90, con la introducción de las herramientas de gestión de calidad, sobre todo las japonesas, empieza a trabajarse sobre lo que es la relación cliente-proveedor, interno y externo. Esto lleva de alguna manera a empezarnos a comunicar a la gente que estamos dentro de una organización con el entorno, conformado más que nada por partes de interés, ya sea a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, se los denominan partes de interés. Y en muchos casos vamos a encontrar que en áreas de abastecimiento se desarrollan, por ejemplo, planes estratégicos con proveedores, como así también alianzas estratégicas con clientes. Y también hay nuevos valores y comportamientos sociales que obviamente también hacen de alguna manera al comportamiento y a la alteración de las culturas ya preestablecidas en las organizaciones. ¿Por qué? Porque parte componente de un plan estratégico son los valores, y los valores deberían ser los de aquellos que con su esfuerzo contribuyen a desarrollar actividades para generar un bien o servicio. También hay un paradigma muy importante que se empieza a dar en lo que es la mentalidad, cómo se deben manejar los precios de la economía en la medida que nosotros vamos determinando los componentes del costo que van a tener un producto o servicio. Nosotros estamos pasando, ya desde hace unos años, de lo que era el criterio de elaborar los precios en función de lo que era la economía de producción. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista de práctico? Nosotros, ¿qué hacíamos? Armamos el precio de costo, es decir, determinamos el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, más los costos fijos. A eso le sumamos el beneficio que nosotros queríamos tener y eso nos da el precio de venta. Ahora ya no es así. El cliente es un decisor importante que al tener distintas variantes de un mismo producto, o sea, al poder elegir, lo que vamos a tener es un cliente que está dispuesto a pagar un determinado precio o valor por un bien determinado, para lo cual la ecuación ahora pasa a ser al revés. Al precio de venta que está dispuesto a pagar el cliente, yo le tengo que restar el beneficio que tengo, que quiero tener para mi empresa y a partir de ahí trabajar en optimizar mis costos de materias primas, mano de obra, gastos indirectos de fabricación y costos fijos. Esto que parece un cambio menor no lo es tanto. Otro concepto que nos lleva a empujar las palabras de el por qué cambiar, que nos ayudó a definir el concepto de, organización,
es que nosotros tenemos dos maneras de encarar nuestra vida, tratando de mejorar continuamente o esperar que un acontecimiento generalmente violento nos haga cambiar. ¿Por qué digo un acontecimiento violento? No es porque nosotros vamos a sufrir, este, digamos, un golpe o un accidente que nos hace cambiar, aunque en parte de la vida sí se producen, pero cuando se trata de organizaciones y comunidades, si nosotros vamos mejorando continuamente en la medida que nosotros vamos detectando errores, problemas, fallas, si nosotros nos detenemos una vez que resolvemos el acontecimiento que se produce y analizamos qué nos pasó, cuál fue la causa raíz que nos generó ese evento no deseado, e implementamos la solución para que esto no nos ocurra más, obviamente estamos mejorando continuamente. Cuando nosotros nos dormimos y estas mejoras no las vamos produciendo, o sea, vamos arrastrando errores y problemas, va a llegar un momento en donde yo voy a tener que enfrentar un cambio. Ese cambio generalmente en administración se denomina reingeniería y es un cambio sí violento, porque nos invita a pegar un salto importante, pues tengo que producir una mejora entre mi situación que venía trayendo y la que yo voy a desear o quiero alcanzar, em, que me va a producir, digamos, un cambio drástico en la forma en que yo venía haciendo las cosas. Esto obviamente va a golpear fuertemente a la comunidad desde el punto de vista psicológico también, porque pues, ya vamos a ver más adelante que la gente no es permeable y rápida en asumir los cambios, sino que tienen un tiempo de maduración hasta que lo aceptan, para lo cual, obviamente, si yo no lo voy haciendo de esta manera escalonada, la mejor, y después tengo que de golpe producir el cambio, obviamente tiene un impacto desagradable dentro de la organización. Para verlo en forma más práctica, la mejora continua representaría, si yo tuviese que escalar una montaña, la mejora continua vendría dada por ir subiendo la montaña a través de una escalera, peldaño por peldaño, y la reingeniería sería como si yo, en lugar de haber utilizado la escalera peldaño por peldaño para ir subiendo y sin ningún esfuerzo, tuviese que escalarla directamente por la zona, digamos, donde tengo el abismo, para lo cual esto sería obviamente más complejo de realizar. Básicamente esa es la diferencia. Siempre la mejora continua es el planteo sucesivo, que esto también vale la pena decirlo, de paradigmas existentes versus paradigmas deseados. Lo que hablamos anteriormente, en definitiva, es la situación de orden preexistente versus el nuevo orden que amerita un paradigma que propone un cambio en donde es evidente que si ese cambio es positivo nos va a beneficiar a todos. Y esto es lo que me refería con respecto a cuando nosotros no hacemos los cambios de manera escalonada, en forma consensuada, siguiendo determinada filosofía de trabajo. Lo que produce cuando yo quiero de alguna manera introducir un cambio es primero en las personas una parálisis impresionante, porque yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de una manera, estoy en lo que se denomina un área de confort, porque las cosas las manejo, sé el tiempo que me llevan, etcétera, etcétera. Cuando yo vengo con un mensaje de cambio, obviamente yo ya le estoy corriendo el sillón a esa persona que estaba en ese ambiente de confort. Obviamente, cuando ya pasan de este estado, se les presenta un nuevo estado, ¿sí? Interno, o sea, en sus emociones, en sus sentimientos, que es de negación e incredulidad. Acá lo que ocurre básicamente es que la gente está negando lo que se está diciendo como cambio, lo ven como algo que no va a funcionar, no tienen valor y en algunos casos llegan a generar algunas alianzas con otros empleados también rebeldes al cambio, o sea, conservadores, para tratar de manifestarse en contra del proceso. Obviamente después aparecen las dudas propias, las emociones, la gente ya acá empieza a decir, pero
quizás yo me estoy equivocando, esto no es tan malo después de todo. Y acá es donde las personas que tienen que liderar estos cambios tienen que ir conteniendo, ir explicando a las personas continuamente los beneficios que tiene el cambio y también el trabajo que hay que hacer para poder lograrlo. Una vez que nosotros logramos pasar por esta etapa de dudas propias y emociones, vamos a entrar a experimentar un cambio el cambio, precisamente, es el estadio más bajo de lo que es las emociones, en donde empezamos a aceptar este nuevo paradigma, pero no aceptarlo de manera en que ya me estoy identificando con el cambio, sino dejarlo pasar. A ver, vamos a ver qué pasa. Por lo menos ya no me resisto, sino que lo dejo transitar. Obviamente, una vez que lo veo y veo que ese cambio es bueno, que veo que también la gente lo va acompañando, va adhiriendo, lo que voy buscando es adaptarme y empezar a probar. A ver qué tan bueno es esto. A ver, respecto de cómo yo lo hacía. Ah, bueno, mira vos. Le empiezo a buscar lo que vamos a ver en el estadio siguiente, que es la construcción de la búsqueda del significado. Cuando yo comparo que lo que estoy haciendo me trae más beneficios que lo que hacía, ahí lo que voy a hacer es construir internamente el significado de por qué yo debo cambiar. En definitiva, lo que estoy haciendo me estoy convenciendo de que el cambio es bueno. De esa manera pasaríamos por el último proceso, que es el de adhesión al cambio. Ahí estaríamos ya en una etapa que es netamente positiva. Tengamos en cuenta que ustedes están viendo etapas negativas y positivas expresadas en un gráfico con una manito, con un octágono en rojo, que lo que les está indicando es un proceso de distrés, que es un estrés negativo, ¿sí? Para las personas. Mientras que en la etapa que ven con un tilde verde, se empieza a generar un eutrés, que es un estrés positivo. Van a ver que también cuando nosotros producimos mejoras continuas, estos procesos son cada vez mucho más cortos y tienden a diluirse. Mientras que si nosotros no hacemos esto y entramos en una reingeniería, estos procesos son mucho más elongados, mucho más largos, para lo cual el cambio se hace mucho más lento. También es importante, ya que estamos, tener en cuenta que nosotros muchas veces, con los occidentales, en vez de plantear procesos de mejora continua, que muchas veces son más económicos, tengan en cuenta que los japoneses sostienen que cuando hay suma de voluntades con el fin de mejorar algo, los recursos no son tan necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente hace una diferencia entre la persona y el recurso, ¿no? Y en segundo lugar, lo que dice es que sale muchas veces más barato mejorar continuamente que someternos a procesos de innovación. En Occidente, generalmente nosotros cuando tenemos un problema en un área de producción, analizamos primero ver si es conveniente introducir nuevas tecnologías, en lugar de poner a trabajar a la gente en un espacio adecuado para que generen ideas o nuevos conceptos que quizás con la misma tecnología podemos resolverlos y mejorar nuestro servicio a la comunidad. Cuando nosotros vamos por el camino de la innovación, generalmente nos va a llevar a nombrar líderes de proyectos que generalmente están conformados por equipos reducidos. Cuando esto ocurre, también se produce un malestar en la comunidad que nos da como consecuencia un efecto de distrés comunitario porque pues tiene incertidumbre respecto de lo que ese equipo está haciendo. ¿Sí? No saben qué papel o qué rol van a jugar, qué va a pasar con ellos, si van a ser suplantados por esa tecnología. Entonces, siempre ir por programas que sean de mejora continua, a la corta, no a la larga, va a traer mejoras en lo que es la conducta de la gente hacia hacia la comunidad. Y vamos a ver qué pasa con las fuerzas que decíamos nosotros, las progresivas y los conservadores.
Las fuerzas progresivas siempre se mueven por el lado, digamos, de arriba de la filmina que estamos viendo y los conservadores por debajo. ¿Cuáles son los motivadores que tienen los progresistas, los progresivos, perdón? Es, primero, la insatisfacción con la situación actual, por eso ellos van a promulgar estos cambios. Después, lo que tiene es una percepción de las consecuencias negativas que trae el hecho sencillo de no cambiar, porque pues ya lo estamos viendo, si nosotros tenemos un comportamiento magro en el mercado, obviamente, y seguimos haciendo lo mismo, nada hace prever que esto cambie. Después empiezan a percibir las ventajas y los valores que vienen asociados con esa posibilidad de cambio que se le abre. Por el otro lado, ¿qué van a decir los conservadores? Mira, yo donde estoy tengo la tranquilidad de lo que no voy a estar cambiando, tengo esa inercia de comodidad que estando en mi espacio de confort no tengo por qué cambiar. También se empieza a despertar lo que es el temor por las consecuencias del cambio y el costo percibido del cambio. También en parte lo que vamos a notar acá es falta de participación en los procesos de diseño del cambio. Tienden a ausentarse o a ser renuentes a acudir a estas reuniones de mejora continua. Entonces, en esta etapa de lo que es la gestión del cambio, nos encontraríamos en lo que se denomina el atractivo del cambio. Después, ¿qué ocurre? Esto obviamente si se somete a un comité y se decide cambiar, estamos en la segunda etapa, que es la de decisión de cambio, en donde obviamente nos vamos a encontrar con los progresivos de vuelta creyendo, o sea, con la firme creencia en la propia capacidad que tiene la gente que está abocada al cambio de poder lograrlo y la factibilidad de poder dar los primeros pasos y que esos pasos sean trascendentales después para el cambio. Los conservadores, por otro lado, lo que van a estar siempre esgrimiendo eh, y lo que los va a inmovilizar, en definitiva, la falta de participación en estos procesos de cambio que se siguen manifestando aún estando la decisión de un comité ejecutivo y las limitaciones técnicas que ellos ven para el cambio. Obviamente, básicamente esto está empujado por esa mentalidad occidental que tenemos que la innovación implica siempre la incorporación de cambios tecnológicos, cuando en realidad un proceso de mejora continua, como les dije anteriormente, no propicia necesariamente el cambio o la incorporación de nuevas tecnologías. Después, obviamente, ven que la capacidad de cambiar, los progresivos, les va a traer nuevos conocimientos y habilidades, productos de ese mismo cambio. Y obviamente, cuando todas estas fuerzas, ¿sí?, logran consensuar, es donde nos encontramos dentro de lo que se denomina el cambio real. O sea, cuando el cambio es legitimado por la comunidad. Pero fíjense todos los miedos que planteamos anteriormente y qué posiciones, y tengan en cuenta esta palabra, posiciones se plantean en una primera instancia cuando queremos un cambio de paradigma hasta que se transforman estas posiciones en intereses que no son palabras antagónicas en el ámbito de la negociación estratégica. Otro de los conceptos que nos va a llevar al cambio son muchas veces, en este caso, un acrónimo que, como vamos a ver más adelante, fue desarrollado como consecuencia de la caída del muro de Berlín. El acrónimo VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En inglés es volatility and uncertainty, el acrónimo está en inglés, complexity y ambiguity. Y como les decía, este concepto VUCA nace en la US Army War College a principios de los años 90 para referirse a un mundo que era multilateral, y obviamente producto de la caída, como les decía, del muro de Berlín, con la terminación de lo que se conocía como concepto de Guerra Fría.
Entonces, estos conceptos son abrazados en el management recién entre el año 2008 y 2009 como consecuencia de, de la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos, que produce una crisis financiera a nivel mundial, y de ahí lo empiezan a tomar las organizaciones. Ahora bien, una salvedad sobre este concepto. En el plano estratégico, el concepto BUCA debería ser, el acrónimo es BSA en realidad. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, ¿sí?, es la que me mueve en el plano estratégico a desplegar toda mi inteligencia. ¿Para qué? Para seguir promoviendo la libertad de acción. ¿Qué quiere decir esto? Para ser más gráfico. Si yo tengo un entorno, ¿sí?, por fuera de mi comunidad, ¿no? Si no, sería entorno. Volátil, ambiguo y complejo, esos tres aspectos generan incertidumbre en mi organización, para lo cual, con el ánimo de promover la libertad de acción de mi comunidad, lo que tengo que hacer es desplegar inteligencia. Si yo despliego la inteligencia, analizo ese entorno y las fricciones que puedo llegar a tener como consecuencia de mi participación en un determinado mercado o teatro de operaciones, como se denomina en el ámbito militar, lo que voy a estar generando es mayor posibilidad de desempeñarme libremente si yo conozco las variables que yo analicé en inteligencia, las sometí a un análisis de riesgo, determiné cuál era la probabilidad de que algún acontecimiento volátil, antiguo, ambiguo o complejo se presente y el impacto que esto genera adentro de mi comunidad y mi negocio, ¿no? En definitiva. Si yo eso lo evalué y tomo medidas para alguna manera o contenerlo, diluirlo o erradicarlo, es evidente que voy a estar ampliando mi libertad de acción. Entonces, en términos concretos, ojo con estos componentes que muchas veces los aplicamos de manera deliberada, pero terminan después por generar fricciones a la hora de definir un plan estratégico. La volatilidad hacia la naturaleza y dinámica de los cambios, así como la velocidad con que estos se van a producir. La incertidumbre es la falta de previsión. Ven cómo se contradice el concepto, ¿no? Existen situaciones imprevistas, factores nuevos que influyen en las estrategias. Bueno, obviamente, esto nos da la razón de por qué la incertidumbre es la consecuencia de escenarios volátiles, ambiguos y complejos, ¿no? Complejidad quiere decir que los problemas son cada vez más difíciles, confusos, desconcertantes para los entornos organizacionales, y yo le agregaría que la complejidad también viene de la mano de los componentes o las distintas generaciones que se van introduciendo y conviviendo dentro de las mismas comunidades u organizaciones. Y obviamente la ambigüedad, que está asociada a la falta de claridad, de interpretaciones diversas que generan condiciones con consecuencias que son diferentes. Ahora bien, la volatilidad siempre la vamos a poder controlar con un análisis concreto del entorno y las fricciones que después vamos a ver más adelante. La incertidumbre se logra neutralizar a través de inteligencia. La inteligencia no la del hombre, sino la inteligencia como un proceso de análisis de datos para transformarlos en información útil para la toma de decisiones. La complejidad se resuelve con simplicidad, con objetivos y estrategias. Cuando hablo de simplicidad, nosotros vamos a encontrar que muchas veces las organizaciones, las públicas sobre todo, generan demasiados pasos para resolver algo que se podría resolver en menos cantidad de pasos. Eso básicamente responde a que muchas veces tratamos de buscarle sentido al puesto y no que el puesto tenga algún sentido. Entonces los procesos se vuelven cada vez más burocráticos, más lentos. Cuando yo hablo de simplicidad,
el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, anótenlo si quieren, es tener la capacidad de eliminar las complejidades no intencionadas. Fíjense cómo de manera estratégica estamos hablando de resolver un conflicto, pero de manera amigable. Y por último tenemos la ambigüedad. La ambigüedad obviamente se resuelve con coherencia. La coherencia en el plano estratégico, vamos a ver que a nosotros de chicos nos dicen que tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. En el plano estratégico son cuatro las dimensiones. Tenemos que ser coherentes entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Ahí es donde reina la coherencia. Y bueno, ¿qué tipos de escenario entonces nos estamos encontrando? Desde el punto de vista de la tecnología, estamos inmersos en la revolución 4.0, eso no cae ninguna duda. En cuanto a los recursos, necesitamos una gestión más eficiente y si se puede más efectiva. Y ahora le vamos a agregar un valor más, que es cuidando y preservando el medio ambiente. Después, desde el punto de vista de gobiernos, necesitamos buenas gobernanzas. Tenemos, creo yo, una batalla, quizá en el plano político, en donde los dos planos a dirimir es si podemos dejar de tener políticos poetas, o sea, emisores de versos que nada, que gustan al oído, pero que poco producen versus estrategas políticos, que ya empezamos a ver algunos, este, en estos últimos tiempos ya empezamos a vivir este tipo de emergentes dentro de la política. Después tenemos, desde el punto de vista de competencia, tenemos geoestrategia. Nosotros no podemos pensar el mercado como aquel en donde nos desenvolvemos normalmente dentro de los 60 kilómetros de nuestro domicilio, sino ya pensar a nivel mundial, ¿sí? De cómo nosotros vamos a estar manejándonos con respecto al mercado. El mercado tiene que ser global y obviamente cuando hablamos de geoestrategia tenemos que tener en cuenta que las relaciones intergubernamentales están tendiendo a enfriarse. Estamos viendo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el peligro inminente o la hipótesis de conflicto que hay entre Taiwán y China, que arrastraría a Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, y bueno, obviamente después el escenario que también se plantearía con otros países. Eh, Obviamente también tenemos que tener cuidado con eh, las ideologías que hay religiosas, sectoriales y por tradición, que es básicamente los conflictos o el conflicto que estamos viendo en Gaza entre Israel y Palestina, más el terrorismo asociado a todo esto. Después tenemos que tener mucho cuidado también cuando hablamos de competencia del riesgo que nosotros tenemos a nivel de lo que se denomina hoy la guerra de los matemáticos, o sea, todo lo que pueda llegar a ser ciberterrorismo, ¿sí? El robo de dinero, de vulnerabilidad de cuentas, cambio de identidades o robo de identidades, etcétera, etcétera. Después los cambios demográficos, tenemos mayor cantidad de personas para ofrecer nuestros productos, mayor envejecimiento de la población, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay menor cantidad de nacimientos si la población va envejeciendo se va ampliando el rango etario de las personas que envejecen y encima la vida nuestra se va prolongando gracias a los cambios tecnológicos y la biotecnología aplicada a la medicina, lo cual hace también que nosotros tengamos de alguna manera problemas con las cajas previsionales a nivel mundial, ¿no? Hay un descenso, como les decía, la natalidad también productiva, o sea, no solo nacen menos personas, sino que también la menor cantidad de personas que nacen
No todos todos los países tienen acceso a calidad de educación tal que las permita volcarse adecuadamente a un ambiente de trabajo cada vez más tecnificado. Después, desde el punto de vista de la comunidad, tenemos mayor cohesión social y confianza. Acá, en contraposición a lo que pasa con los gobiernos que son necesarios, o sea, el cambio de la política de gobierno que tenemos hoy, que es redundante en varios países, sobre todo en Latinoamérica, lo que las comunidades han avisorado es que si se manejan de manera solidaria, empiezan a manifestarse en formas grupales, pueden influir en los cambios de decisión de los gobiernos, para lo cual vamos a ver cada vez más manifestaciones en las calles. Y obviamente las amenazas híbridas y asimétricas que no necesariamente nosotros tenemos que ver guerras convencionales como las que vemos hoy entre Rusia y Ucrania, sino también que hay otros componentes de guerras, como las guerras que son asimétricas, la guerra de guerrilla generalmente, entre ejércitos regulares y rebeldes, terroristas, fundamentalistas, etcétera, etcétera, pero también las que son cada vez más se manifiestan más y son más difíciles de detectar si no se trabaja en el plano de la inteligencia, son las híbridas, que son aquellas en donde sin llegar al alzamiento armado producen desgastes en los gobiernos que pueden ser dados por paros, por manifestaciones sindicales, por alteración de la vida cotidiana a través de los servicios que nosotros tomamos en Internet, etcétera, etcétera. De hecho, la guerra entre Rusia y Ucrania, en términos de híbridos, de guerra híbrida, comenzaron en el 2014, cuando ya las entidades gubernamentales, la gente iba a hacer trámites y se les caían los sistemas o hacían intercambio de datos entre cuentas y generan conflicto en la gente. Entonces, lo más importante, como nos enseñan en supervivencia, es ante un cambio producido por la alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, lo que nos queda es reconocer cuál es la situación, adaptarnos para luego prosperar. ¿Sí? Entonces, el cambio de volatilidad, entonces, traducido esto, es adaptarnos, debemos adaptarnos a las nuevas realidades y escenarios, y tenemos que buscar en esto no solo adaptabilidad natural, sino también tener una visión de 360 grados y lograr, dentro de las organizaciones, tener un marketing en tiempo real, o sea, hacer inteligencia del mercado en forma constante. Antes se hacía quizá una vez por año, estos aspectos después fueron cambiando, se hicieron con menos frecuencia, ahora casi lo necesitamos en tiempo real. Para eso obviamente hay que recurrir a lo que es el data mining, o sea, actividades que nos permitan tener información requerida en tiempo real. Obviamente, la inteligencia artificial también puede ayudarnos mucho en ese sentido. En cuanto a la incertidumbre, lo que tenemos que buscar entonces es asociarnos, debemos proponer asociaciones de alto valor en donde todas las partes se apoyen y sumen. Y obviamente acá lo que hablamos es de economías colaborativas, Knowmats, estas son personas que se lo denominan locos conocedores, que son personas que son realmente conocedores de distintas disciplinas que unidos entre sí pueden darnos nuevos resultados o respuestas que de otra manera nosotros quizá no seríamos capaces de obtener, y obviamente generar procesos de confianza. En esto es muy importante tener en cuenta la parte que hace a las asociaciones de alto valor, porque de acá las normas ISO 9000, por ejemplo, 2015, comienzan a requerir lo que se denomina un diagrama de contexto. Lo más importante para las normas ISO, es decir, la importancia está en todas las normas, ¿no? Pero dice que resulta muy importante ver cuáles son las partes interesadas
y qué es el requisito que yo tengo que cumplir con estas partes interesadas para que estos me devuelvan un estándar de servicio. Entonces, esta parte es muy importante. Complejidad. Asegurarnos de lo que estamos haciendo. Debemos asegurarnos en nuestras decisiones y trabajar con enfoques y metodologías de data driving. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo que decida, que defina hoy, que te plantee yo como objetivos y sus correspondientes estrategias, bueno, pueda primero evaluar el riesgo de llevar a cabo esas estrategias y después ver qué indicadores puedo establecer para medir los resultados de esas acciones que yo llevé a cabo para satisfacer esas estrategias que van a alimentar esos objetivos. Y trabajar después sobre las desviaciones de ese indicador. ¿Qué quiere decir? Si yo un indicador quiero que mida el 100% y me da 95%, no quedarme contento porque me dan 95%, porque tengo todavía el 5% para mejorar. Bueno, ahí es donde tengo que poner el foco, ¿sí? Para eso, obviamente, lo que se trabaja mucho hoy son los cuadros de mando integral. Norton y Kaplan son dos autores que les recomiendo. Los dashboards, el Business Intelligence, son herramientas que hoy se utilizan mucho. Eh, de hecho, van a ver que hay herramientas de Microsoft que buscan alimentar desde distintas bases de datos una plataforma que es un software que se denomina Power BI, que les da una serie de indicadores, o sea, un verdaderos cuadros de mando integral que les permiten evaluar distintos acontecimientos que ustedes hayan definido previamente. Después, con respecto a la ambigüedad, tenemos que saber anticiparnos. Debemos anticiparnos o si no podemos, por lo menos adaptarnos, ¿sí? Y para ello es necesario la planificación estratégica. Vamos a ver ahora de qué manera la parte progresiva dentro de una organización se ve de cara con los conservadores. Y obviamente, cuando ambas partes se encuentran en un espacio determinado a ver de qué manera se puede gestionar el cambio, estamos hablando de que se sientan a resolver un conflicto. En términos estratégicos, lo que tenemos que tener en cuenta que en comunicación estratégica se dice que cada vez que una persona abre la boca está en condiciones de generar un conflicto. Esto no quiere decir que no abramos la boca, ¿no? Sino que cada vez que nosotros vayamos a transmitir algo, a quien sea, tenemos que pensar adecuadamente de qué forma esto lo vamos a estar diciendo. ¿Para qué? Para que sea bien recibido por la contraparte, por más que no se trate de una buena noticia. Bien, dicho esto, vamos a ver qué es un conflicto. Un conflicto es una relación social entre dos o más actores que pugnan por interés, posiciones incompatibles. Pero fíjense que yo les puse intereses incompatibles. Porque nosotros en todo momento, cuando vemos que es una posición, ¿saben lo que es una posición? Por ejemplo, cuando uno se planta y dice, mira, esto es así o no lo hago. ¿Sí? O mira, si esto no lo resolvemos de esta manera, no lo hacemos. Bueno, ahí está poniendo posiciones. Mientras que intereses, nosotros podemos tener tres tipos de intereses. Comunes, o sea, cuando los dos pensamos que tenemos que llegar a un mismo puerto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el interés mío es ofrecerte este producto, mi interés es comprártelo a un precio determinado. Genial, bueno, esos son intereses comunes. Intereses neutros es cuando yo le ofrezco el producto y la persona está como agua de estanque, digamos, ¿no? No se está produciendo, no está dejándome ver cuál es su interés sobre el producto, o puede tener un interés contrapuesto u opuesto, en cuyo caso yo tengo que trabajar, tengo que hacer un esfuerzo adicional, eh, así fuese neutro, para tratar de cautivarlo y hacerlo mejorar o llevar el estadio que no satisfacía mi interés a un interés común. Puede ser intereses de uno o de algunos de ellos, si se trata de más personas que están incluidas dentro de ese conflicto y que creen que son incompatibles.
Nada más que y nada menos que es eso, ¿no? No requiere demasiada definición. ¿Por qué? Porque si no son más difíciles. Si yo entiendo que esto es más complejo, obviamente se torna más difícil después de desarrollar una herramienta para tratar de neutralizarlo. Pero no es ni más ni menos que esto. Hay personas que tienen posiciones distintas. Puedo tener más de dos personas que tengan estas posiciones distintas y que creen que son incompatibles, o sea que yo no tengo forma de encontrarle un punto de encuentro. Entonces, obviamente, tengo un conflicto. Pero también tengo que decir que un conflicto es un choque de voluntades, es un choque de intereses, es un choque de personalidades y también un choque de creencias, actitudes y prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco que tengo estas cuatro características más las que yo definí anteriormente, lo que tengo en cierne es una manifestación de sentimientos que pueden estar ya expuestas o puedan llegar a estar latentes, en algún momento se van a manifestar. Ahora bien, hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta confrontar. Bueno, tenemos un problema. Los conflictos se generan diariamente, y al igual que la negociación, ¿sí? Para poder resolverlos. Entonces, si yo produzco una dilación en los conflictos, primero lo que voy a estar generando es distrés, o sea, un estrés negativo en la persona que no quiere confrontar. ¿Por qué? Porque tiene eso dentro y no lo resolvió. Y obviamente, más allá del distrés negativo, le va a generar ansiedad. Por ende, lo que crean las personas es incertidumbre, malestar y preocupación. Y le digo otra cosa, cuando nosotros tenemos un estrés negativo, lo que estamos haciendo es consumiendo mayor cantidad de oxígeno y mayor glucosa. Imagínense estos acontecimientos, lo que nos produce a nosotros en el organismo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros decimos, bueno, mira, tenemos un conflicto, entonces lo tenemos que resolver, vamos a ver de qué manera esto lo podemos lograr? Bueno, hay gente que se piensa que va a la guerra porque va a, a resolver un conflicto, y en realidad no, se tiene que parar como un negociador, ¿sí? Y obviamente hay negociaciones que pueden ser más simples o más complejas. Bueno, para eso vamos a ver de qué manera podemos resolver un conflicto. Vamos a empezar por decir que una negociación, y ojo con estos conceptos, porque el argentino en general no es negociador, es transaccionador. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de ir a buscar, sí, perdón, a lograr obtener lo que está buscando, sin pararse a ver qué es lo que necesita la otra parte. Entonces, ya ahí, en ese punto, no estamos hablando de un negociador, estamos hablando de alguien que transacciona. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de personas, que ahora ya vamos a ver cómo se definen, lo más factible es que terminen trabajando sobre el entorno de lo que se denomina concesiones, que nada tiene que ver con la negociación. ¿Qué es una negociación? Es un conjunto de conocimientos y técnicas. Vamos a ver que hay pasos para seguir. Utiliza otras ciencias como herramientas, trabaja con personas y con el fin de resolver un conflicto. Ahora bien, ¿qué nos aporta la negociación? Primero, habilidades y destrezas nuevas. Imagínense que si nosotros nos paramos como transaccionador, y ahora les estoy diciendo que eso es opuesto a lo que debemos hacer, vamos a tener muchas habilidades una vez que terminemos de madurar estos conceptos. Segundo, incorporamos nuevas actitudes frente a algún problema, algún conflicto. Después tenemos lineamientos que nos van a ayudar a reducir el estrés y obviamente nos ayuda a madurar nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos haciendo un esfuerzo por resolver un conflicto, estamos tratando de comunicarnos mejor de una manera más adecuada, tratamos de leer el lenguaje corporal de la persona que tenemos enfrente, para lo cual también estamos mejorando nosotros notablemente nuestra personalidad. Ahora bien, en muchos libros se ha alcanzado a notar que se habla mucho de que uno puede ser un negociador duro, un negociador blando. En realidad, ninguna de las dos posturas como negociador son buenas. En realidad, el que prevalece es el negociador estratégico, el negociador profesional. El negociador blando trata de no confrontar, trata de
resolver el conflicto sin llegar a perder la relación con la otra persona, para lo cual lo que termina después es dando concesiones y cuando se da cuenta de lo que perdió, trata de recuperarlo, ¿sí? El tiempo ya está perdido, para lo cual en eso que perdió, al tratar de ganarlo, nunca va a tratar de lograr una conformación de lo que se lograría en negociación estratégico de un esquema gana-gana. Mientras que el otro no, el negociador duro es tremendo porque cada situación en la que se tiene que sentar con su interlocutor lo ve como si fuese una lucha, un enfrentamiento, busca siempre poner en tela de juicio a la otra parte. ¿Por qué? Porque busca siempre privilegiar sus intereses, sus posturas inmediatas, su necesidad inmediata y cree que el triunfo es producto de asumir posiciones extremas, ¿sí? Siempre mandar, tratar de ejercer si tiene algún espacio de poder, ese poder, tratar de inclinar la mesa, ¿sí? Hacia su posición y no se da cuenta que en ambos casos ninguna de las dos son búsquedas de intereses, están plantados en posiciones. Ahora bien, cuando nosotros negociamos por posiciones, se produce obviamente un encierro, producto de esas dos posiciones que son antagónicas, ya puestas así en el plano de la negociación. Después se empieza a identificar el ego, parece mentira, pero nos identificamos con esa posición, nos enardecemos, entonces desarrollamos toda una tarea egocéntrica en torno a esa posición. Después hay un refuerzo continuo a la posición y sobre todo cuando no tenemos argumentos lógicos, ¿sí? Buscamos argumentar a veces cosas que son incongruentes con tal de mantener la posición. Después lo que logramos manteniendo posiciones son acuerdos poco probables, fatigosos y son insatisfactorios, porque no terminan beneficiando las dos partes, se terminan generando concesiones y obviamente cuesta siempre, cuando no, las dos partes no ganan, cuesta mantenerlas en el tiempo. ¿Y qué es una concesión? Una concesión implica aceptar en algún extremo los argumentos o posiciones que está realizando la otra parte que se oponen o reducen la posición de defendernos, no le dan la posibilidad de argumentar y que va en detrimento de nuestros intereses específicos, para los cuales hay una clarísima connotación de que alguien está perdiendo. Bueno, vamos a ir a una metodología que en Harvard la denominan negociación por principios. Su mayor exponente es Uri y Fisher, un libro, hay varios libros escritos por ellos dos este, sobre negociación por principios que les recomiendo. ¿Cómo nace esta metodología? Bueno, nace como consecuencia de un conflicto entre Egipto e Israel por la península del Sinaí. Ya una vez que digamos, se despiertan los israelíes una mañana y encuentran que los tanques egipcios, el ejército egipcio, estaban en la península, habían plantado ya la bandera de Egipto en la península. Estados Unidos prevé que iba a haber una guerra, de hecho se estaban alzando ya en armas los israelíes para confrontar, y lo que propone es viajar a Israel y luego a Egipto con un grupo de analistas y negociadores para que explorasen los intereses que tenía cada país. Fueron a Egipto, Egipto lo que quería sobre la península era soberanía, Israel lo que quería sobre esa península era seguridad, para lo cual lo que se hizo es, y que quedó plasmado a través del acuerdo de Camp David, fue desmilitarizar la zona de la península de Sinaí, dejar la bandera, que era lo que quería Egipto, soberanía, ¿sí? Pero retirar el ejército ¿para qué? Para que Israel se sintiese realmente seguro. De esa manera se llegó a resolver un conflicto analizando los intereses de las partes, perdón. Postulados básicos. Los postulados básicos son que la negociación es una comunicación en dos sentidos, desplegada para llegar siempre a un acuerdo. La negociación es habitual, es algo que no.
no necesitaríamos prepararnos demasiado porque la vivimos constantemente cuando tenemos que tratar de convencer a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros otros familiares, amigos, trabajadores, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que sin darnos cuenta nosotros estamos negociando. Y obviamente negociar es la forma de conseguir lo que se quiere de otros y se da cuando existen siempre intereses, tengamos presente esto, contrapuestos. Lo importante acá es, antes de sentarnos a negociar, es saber quiénes son las partes, qué es lo que nosotros vamos a estar tratando, qué es lo que nosotros queremos y tratar de indagar o explorar qué es lo que quiere la otra parte. ¿Qué nos tenemos que plantear antes de sentarnos a negociar? Primero, buscar beneficios mutuos siempre que sea posible. Buscar en todo momento preservar la relación y los intereses de las dos partes, no de nuestra parte sola. Es decir, que tenemos que ser racionales siempre en el tratamiento de los intereses, no dejarnos llevar por la parte emocional, no prejuzgar, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos decir que la metodología de planificación por principios, estratégica en este caso, se pone de cuatro dimensiones. La dimensión que tiene que ver con las personas, la dimensión que tiene que ver con los intereses, la dimensión que tiene que ver con tejer alternativas y la cuarta, los criterios técnicos que tienen que ver que en la vida cotidiana, criterios técnicos veces al comienzo de la negociación. ¿Por qué? Pues somos transaccionadores y estamos generando un conflicto sin darnos cuenta antes de comenzar a negociar. Con respecto a las personas, lo que tenemos que hacer es primero no prejuzgar a la otra parte, reconocer y entender las emociones, no ocultar las emociones y reconocerlas como legítimas. O sea, no poner cara de póker. Si realmente siento incertidumbre, manifestarla, ¿sí? Permita a su interlocutor también liberar sus emociones, las tensiones que él tenga, buscar nunca reaccionar ante la explosión. ¿Por qué? Porque si se están manifestando las tensiones y las está liberando, dejemos que las liberen y cuando terminan, en vez de reaccionar, ¿sí? Y aprendamos del lenguaje del cuerpo. Si tenemos una persona cruzada de brazos, cruzada de piernas, no está haciendo frío, es evidente que esa persona está resistida. Sí, tiene resistencia a lo que yo le estoy planteando. Para lo cual, una forma agradable de hacerlo es muchas veces darle, qué sé yo, un vaso de agua. Fíjense qué fácil que es, ¿sí? Si yo se lo acerco, pero no se lo apoyo, sino que se lo acerco y se lo doy, ya, si se lo dejo en suspensión, la persona automáticamente va a ir a recoger el vaso. Cuando ya lo fue a recoger, ya se contracturó, ya dejó de cruzar los brazos. Lo que tengo que hacer después es argumentar alguna conversación, ya que le interrumpí para servirle agua, que no tenga que ver con la negociación y que lo ponga cómodo, ¿sí? Alguna situación alegre, algo del pasado que los vincule, algo empático, ¿sí? Que pueda llegar a generar un lazo adicional. Pero de esa manera estamos descontracturando. Con respecto a las personas, tenemos que tener siempre un gesto amable, cada vez que nosotros podamos, una nota de simpatía o de pesar, unas disculpas, una invitación, ayuda siempre a distender a las partes. Vieron el ejemplo que les puse, si ustedes le agregan estos ingredientes, pueden llegar a resolver un problema de contractura, ¿sí? La prioridad debe estar puesta ante todo en el ser humano que se encuentra desplegando puntualmente el rol de negociador. Tenemos que reemplazar los peros por los y los aunque. Los peros siempre lo que hacen es nublan el planteo que puede estar haciendo la otra parte. El y lo que hace es poner en igualdad de condición lo que plantea la otra parte y lo que estoy planteando yo. Y el aunque es vamos hacia adelante con lo que estás proponiendo, teniendo en cuenta lo que yo también estoy diciendo. ¿Sí? Nosotros somos, siempre lo digo, peroístas, ¿sí? O sea, nos gusta poner siempre peros. Para ser concretos, con respecto a las personas, en definitiva tenemos que aprender a ser duros con el problema
y blandos con las personas. Ese sería el resumen. Con respecto a los intereses, bueno, los intereses son motivaciones, son necesidades, deseos, temores, inquietudes. Esos son intereses en cualquiera de las presentaciones que estamos viendo acá. Se nos manifiestan de esa forma. Como les decía anteriormente, tenemos intereses comunes, tenemos intereses neutros y contrapuestos. Obviamente siempre vamos a tener que trabajar más sobre los contrapuestos. Los neutros obviamente es más fácil de llevarlos hacia intereses comunes si los manejamos en forma apropiada, si la dialéctica la manejamos en forma apropiada. ¿Sí? Y obviamente los contrapuestos tenemos que ser muy cooperativos con la otra parte para tratar de llevarlos hacia intereses comunes. Cooperar, esa es la palabra. Bueno, el proceso para nosotros identificar cuáles son los intereses, primero nos tenemos que poner el zapato del otro, o sea, ponernos en el lugar de nuestro interlocutor y preguntarnos, ¿por qué la persona realizó la oferta que nos hizo y por qué no aceptó la mía? Pero puesto siempre desde los zapatos del otro y vamos a darnos cuenta mucho más rápido de en qué aspecto de nuestro desarrollo metimos la pata, o sea, lo planteamos algo de manera inadecuada. Siempre entonces lo que tenemos que hacer cuando nos ponemos en los zapatos del otro es focalizarnos en las raíces de lo que la contraparte está proponiendo antes de que en lo que está proponiendo. ¿Se entiende? O sea, la causa que lo llevó a proponer eso y no en lo que está proponiendo. ¿Sí? Porque por en esa causa está realmente en donde yo me paré mal para resolver, para tener que resolver ese conflicto de intereses. ¿Sí? Después, obviamente, lo que tenemos que hacer es ordenar los intereses. Tenemos que hacer una lista, si es posible, si no tienen experiencia. Cuando después tienen, ya no la hacen, pero hagan una lista de los intereses detectados, tanto propios como los de la contraparte, mientras ustedes van dialogando. Otérguenle siempre un grado de certeza, ¿sí? O sea, traten de confirmar con el otro. Mira, a ver, te interpreté bien, el interés que vos tenés es este. Y obviamente pongámosle una prioridad o una importancia relativa. ¿Para qué? Para no caer después en las concesiones, precisamente. Fundamental, que esto es habitual verlo en gente que no está preparada en negociación. Tendemos a decir que el problema es la otra parte y es exclusivamente la otra parte. Generamos soluciones que son unilaterales y egoístas. ¿Por qué? Porque no hacemos participar a la otra parte dentro de lo que se debería ser la solución para las dos. Y nos lleva a pensar que obviamente no es un esquema de negociación cooperativa lo que nosotros tenemos que desplegar y en realidad sí es cooperativa, ¿sí? Y les digo más, si nosotros desarrollamos bien nuestra vocación de negociador, sería colaborativa. ¿Y cuál es la diferencia entre cooperativo y colaborativo? Bueno, cooperativo es cuando dos personas se reúnen, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a un fin determinado. Ahora, colaborativo es cuando yo me reúno con otra persona y a través de la interacción de los conocimientos compartidos, colaboramos para resolver un problema creciendo los dos a partir de ese conocimiento compartido. Imagínense que lo que estamos haciendo es madurando mucho más rápido las dos partes y cada vez que nosotros nos tenemos que juntar con la contraparte, si es la misma persona, a negociar, obviamente vamos a encontrar siempre un camino más sencillo. Después lo que tenemos que hacer es utilizar criterios objetivos, pero esto siempre en última instancia. Acá nosotros lo ponemos en tercera, ¿por qué? Porque en la cuarta estamos poniendo a buscar alternativas. En Argentina, nosotros lo que tenemos que buscar es, en la tercera etapa, si yo ya trabajé con las personas, o sea, fui duro con el problema y hablando con las personas, detecté los intereses, pero no logramos ponernos de acuerdo. Ahora, yo tendría que poner un criterio objetivo. Yo lo que te estoy proponiendo lo hago con este sentido. La ley está diciendo en este artículo tal cosa. Cuando yo tengo un sustento de cualquier característica, que es
eh, técnico, o sea, legal, regulatorio, eh, ético, patrimonial, o sea, que yo tenga siempre una pata que a mí me dé certidumbre a los argumentos que yo estoy esgrimiendo, recién los tengo que poner en esta parte. Usted me dice, Gabriel, ¿por qué no lo pongo al principio? Si yo ya tengo un fundamento técnico que me avala. Miren, si lo hacen en ese momento, ustedes ya están fijando una posición, ¿sí? Pues no están dando derecho a réplica al otro. Y fíjense todo lo que nosotros dejamos de aprender en el mientras tanto. Entonces, en negociación, nunca se esgrimen cuestiones técnicas, ni siquiera se deslizan en la primera etapa, ni en la segunda, ¿sí? Como les decía, acá lo que se busca es, cuando usamos criterios objetivos, es el cuarto paso del método. Ahora vamos a ver el otro porque está puesto al revés. Constituye un final consensual y consiste en el tratamiento racional de las diferencias, o sea, ya mucho más no tengo para ver. Y obviamente acá tenemos algunos ejemplos de criterios objetivos, normas profesionales, usos y costumbres, lo que decide un tribunal arbitral, o la jurisprudencia que haya sobre un conflicto determinado, un juicio científico, un tema de costos, un tema de valor de mercado. Ahora, ¿qué ocurre si pese a todo esto no pude cerrar el acuerdo? Bueno, acá llega el momento de, si pude cerrar el acuerdo, obviamente voy a ir por el andarivel que va hacia la vía superior. Ahora, si no, lo que voy a tener que buscar, y acá sí me voy a apoyar en el método de negociación por principios, es en la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Eso es MAN en el ámbito de la negociación por principios. Mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ni más ni menos que despertar o tejer un puente para que las dos partes puedan encontrarse. O sea, tenemos que evitar primero un juicio prematuro, es decir, no decir, uy, con este no pude cerrar el acuerdo, este es duro en este concepto, no sabe resolver esto, etcétera, etcétera, sino al contrario. Lo que tenemos que buscar es tener múltiples respuestas de la otra parte, ¿sí? Salirnos lo que es el juego de suma cero, ¿sí? Que ahí al costadito después se los dejo para que lean qué es evitar el juego de suma cero, y pensar que el problema no es nuestro. Ahí es donde nosotros tenemos que desandar estos cuatro andariveles que nos permiten o que nos nublan para poder llegar a un buen acuerdo. ¿Y qué es una mejor alternativa? Es un plan alternativo, que no es una opción de emergencia. Es un hito y un acto creativo, no es un resultado final. Significa poder para nosotros y no un castigo para el otro. Es susceptible de mejora sin ninguna duda, como todo acuerdo, por más que lo podamos resolver en primera instancia, siempre los acuerdos son susceptibles de mejora y no es una solución cerrada. Es una tormenta de ideas de las cuales debemos seleccionar una y obviamente en esa tormenta de ideas está puesta la otra parte y no es una idea seleccionada de un grupo de ellas. Y su implementación siempre requiere revisión continua y por eso es permeable a la mejora. Por último, lo que tenemos que tener en cuenta es el prisma. La negociación se desarrolla en lo que se denomina el prisma de la negociación. El prisma de la negociación tiene cuatro componentes. Uno es el poder, otro es la información, otro es el tiempo y otro es el espacio. El poder, ojo acá, el poder no significa que si una persona tiene mayor patrimonio que otro, o sea, estamos en plan hablando de una empresa grande con una empresa chica, ejerzo el poder porque soy más grande que el otro y el otro es más chico. No, el poder es al revés. El poder legítimo es otorgado por por la organización. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando puedo ser capaz de entender a la otra parte, de ver de qué manera yo puedo ayudarlo al otro a que pueda desempeñarse y cumplir mis expectativas, y no pongo el poder que yo pueda llegar a tener material por encima del otro, sino
El poder de resolver, el poder de encontrarle un buen camino de solución, ese es el poder que se denomina poder real del negociador. Como decía, también es el tiempo. Primero, lo que tenemos que considerar es que el tiempo está dividido en cuatro partes. El momento previo a la negociación, en donde yo lo que tengo que hacer es prepararme, ver qué intereses yo tengo, qué limitaciones yo tengo, qué posibilidades de maniobra yo tengo, y analizar estos mismos conceptos poniéndome al lado de mi contraparte para ir preparado. Después lo que tengo es el inicio del proceso de negociación. En ese momento, más que nada, que es cuando ustedes se están saludando y se sientan y se sirven algo, ahí yo les recomendaría que estudien muy bien el lenguaje corporal. Hay muchos libros sobre el lenguaje del cuerpo. Es muy importante que ustedes definan si esa persona está predispuesta a la negociación, si está transpirado, si está incómodo, si está abierto. Fíjense cómo cruza sus dedos, ¿sí? La posición o la postura, si está erguido o no está erguido, si está tirado hacia adelante o no está tirado hacia adelante, si se toca atrás del cuello, la oreja, la boca, etcétera, etcétera. Son distintos síntomas que usted le está diciendo de qué manera está esa persona. Eso sobre todo se ve de manera muy visible y ustedes van a estar más atentos, pues están más relajados en ese momento, a través del lenguaje del cuerpo. Después viene el momento del medio juego. El medio juego es cuando que están argumentando las dos partes los intereses, buscan en ese juego de intereses ver de qué manera conjugan mejor, cuadran mejor y de qué forma pueden llegar a lo que se denomina el remate. El remate es cuando se pone y se reconfirma lo acordado entre las dos partes, o sea, los puntos de encuentro. Generalmente se labra un acta de eso para luego desarrollar lo que se denomina el acuerdo de voluntades o el contrato. Una cosa importante con respecto al tiempo, los procesos de negociación no deberían durar más de 45 minutos. Si ustedes ven que ya están en 50, 55 minutos y está pesado, ustedes mismos sienten cierta carga sobre el cuello, ahí es mejor cortar la negociación, o sea, posponer o fijar una agenda para otro momento y reunirse para resolver la negociación. Si no, es como que se empiezan a sentir pesados, no llegan, se sienten frustrados y generalmente ahí es donde tratan de rematar de cualquier manera el proceso de negociación y no es así como se debe hacer. El espacio, no es lo mismo ser local que visitante, ni tampoco negociar en terreno neutral. Acá lo importante y lo que les recomiendo es siempre, si ustedes están muy bien preparados como negociadores, vayan al espacio donde el otro se encuentra cómodo, que generalmente es donde trabaja o donde vive. ¿Sí? Denle la posibilidad que él se sienta de alguna manera soberano o que maneja el espacio donde ustedes se van a estar desarrollando, ¿sí? Y la información. La información, obviamente, siempre es importante. Cuanto nosotros mayor información manejamos, mejor nos va a ir después en nuestro proceso de negociación. Entonces, acá tenemos que saber a quién preguntar, tener grado de certeza de la información que nosotros tenemos, ordenarla, trata de generar un documento de trabajo que también lo vamos después a implementar en la preparación, en el momento de preparación, y después vamos a revisar todo esto que fuimos recabando con información cuando nos encontremos en el medio juego, cuando ya estemos trabajando en eso. Hay una frase que dice que si se comunica generando conflictos, pronunciará el mejor discurso que siempre lamentará. ¿Sí? Y esto es algo que siempre tienen que tener en cuenta cuando se sienta a negociar. Vamos a ver un poco y hablar un poco ahora sobre liderazgo y administración de voluntades. El liderazgo es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos. Esta es la definición más concreta que hay sobre el liderazgo. Ahora bien, para nosotros poder motivar a otras personas tenemos que también primero estar
motivados nosotros. E identificar y entender las necesidades de cada persona nos va a llevar no solo a motivarlos, sino a poder generar determinados impulsos motivacionales. O sea, motivarlos para que puedan lograr algo, ¿sí? O sea, plantearle lo que nosotros tenemos que hacer, de qué manera estamos o cuáles son nuestras expectativas respecto a lo que necesitamos de ellos, qué es lo que nosotros podemos llegar a lograr, qué es la recompensa que puede llegar a plantearse en el caso de llegar a alcanzar esa meta, ese objetivo. Entonces, es una forma importante de motivación. La otra es por afiliación, es un impulso que más se relaciona con las personas por cuestiones de pertenencia a un grupo. Esto es muy importante porque lleva a las personas a, en un principio, ser cooperativas y después ser colaborativas. O sea, hay una maduración muy importante entre los componentes de un equipo. Después la motivación por competencia es lo que lleva generalmente a las personas y se usa estos motivadores para que las personas realmente generen un trabajo de alto impacto, sobre todo de impacto de calidad o impacto para la comunidad desde el punto de vista de medio ambiente, de ética, etcétera, etcétera. Siempre en este caso lo que vamos a tener que dejar es, más allá de delegar, dejar que la gente se empodere del trabajo. Les gusta mucho cuando vamos por este camino, dominar el trabajo, desarrollar sus propias habilidades, encontrar ellos la misma solución a los problemas. Y este método de motivación, sin darnos cuenta, nos va a llevar a lo que es la motivación por poder, que es cuando nosotros en realidad lo que estamos haciendo es que las personas puedan ellos mismos dominar sus trabajos y cambiar determinadas situaciones. ¿Esto por qué? Porque obviamente lo que estoy haciendo es, estoy delegando responsabilidad, pero a su vez estoy empoderando a las personas. En estos casos, las organizaciones lo que sí tienen que tener cubierto es cuando yo estoy dejando estas puertas abiertas, tengo que de alguna manera tener un análisis de riesgo eh, sobre esto que yo estoy delegando para medir la probabilidad del impacto en caso que la persona no tenga el expertise suficiente como para, dentro de su empoderamiento, tener conocimiento para resolverla, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos orientar a nuestro equipo, a las personas hacia los objetivos? Primero hay que establecer una visión, una quimera. Es poder establecer, la quimera es un sueño casi imposible. ¿Por qué estamos hablando de un sueño casi imposible? Porque miren, lo peor que podemos hacer es tener los fundadores de una empresa que no se tomaron el tiempo suficiente para escribir cuál era el sueño que ellos tenían cuando manifestaron su proyecto, para lo cual la segunda generación que va a hacer, como no interpretó cuál era el sueño del otro, mantiene la empresa para que después venga la tercera generación que viene con total desconocimiento de lo que hizo el fundador y cómo lo mantuvo la segunda y termina quebrándola. Entonces, siempre para orientarnos hacia los objetivos presentes y futuros, tenemos que establecer una visión o una quimera. Tengamos en cuenta que en términos estratégicos, la integración generacional, o sea, la primera generación, segunda y tercera, el fundador, la segunda generación que son los hijos y la tercera que son los nietos, en este caso si es una empresa de familia, el tiempo, pero mejor dicho, la integración etaria se divide en tres partes. El antes, el ahora y el después. No, el viejo, el mediano y el niño. O las distintas generaciones X, Y, Z, milenio, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros establecemos la visión de la quimera, vamos a elaborar metas y en ese punto el líder es el que debe brindar apoyo en la tarea y apoyo psicológico. O sea, el apoyo en la tarea va por conocimientos, brindar recursos, dar libertad de acción, o sea, dejar que la gente se empodere. Y el apoyo psicológico es estimular a las personas para que tengan ganas, tengan la voluntad de desempeñar ese trabajo.
la naturaleza del liderazgo. También tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos teniendo más experiencia adentro de las empresas y vamos escalando adentro de las empresas, vamos a ir cambiando las habilidades. De esa manera, el supervisor, que va a estar más en contacto con las tareas, va a tener habilidades técnicas. En la medida que voy escalando la posición, nos vamos a encontrar con los gerentes. Los gerentes tienen más una cualidad destacada por las habilidades humanas, que es la capacidad que van a tener para trabajar con las personas, motivarlas y hacer que las cosas se hagan. Y obviamente cuando estamos ya en la alta gerencia, que es un nivel netamente político, nos encontramos con habilidades conceptuales, ¿sí? Las políticas generalmente son conceptos que después tienen que de alguna manera ser amalgamados por eh, hechos concretos y para ellos hay que plasmarlos en objetivos concretos, ¿sí? Medibles, realizables en un tiempo determinado, con un criterio objetivo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo, nos olvidamos muchas veces de lo que es el mando. Y el mando es la facultad que permite a una persona ejercer autoridad sobre otros sobre la base de determinados procesos, normas y procedimientos. ¿Qué quiere decir? Está bien, cuando hablamos de liderazgo en términos estratégicos, al líder lo planteamos en la alta gerencia. Después, a partir de ahí, lo que tenemos son mandos, que no necesariamente son los mismos, porque pues yo cuando me encuentro con el mando, viendo lo que es la definición, o sea, miren lo que dice aquí, ejercen autoridad sobre otros y tienen como sustento para poder ejercerla determinados procesos, normas y procedimientos. Esto me lleva a concluir de que una persona que tiene mando tiene que estar orientado a los objetivos, ¿sí? A cumplir los objetivos, a cumplir las metas, preservando siempre la dignidad de las personas que dirige. Ahora bien, ¿qué se requiere de las personas que son conductores dentro de una organización, por ende que ejercen un mando? Bueno, el mando siempre tenemos que decir que recae, como les dije, sí, recién al esbozar el título, en un conductor. Y el conductor siempre tiene que ser confiable, creíble y capaz de transmitir certidumbre, no, no ambigüedades, porque acá estamos ya en el plano operacional, ¿sí? Allá donde se llevan a la práctica los objetivos, perdón, se escriben, se diseñan los objetivos, las estrategias, y más abajo, en la parte táctica, donde se ejecutan. ¿Y qué es el don del mando? Es el arte de persuadir y disuadir a un grupo de personas de tal manera que se obtenga de ellos obediencia, confianza, respeto y cooperación de manera leal y en forma voluntaria para el cumplimiento de la misión. Es una forma dura, quizá, de expresar. Ahora bien, ¿qué pasa con una persona cuando no alcanza los objetivos y para colmo desperdicia los recursos de la organización? Básicamente no va a ser eficiente ni eficaz para la empresa. Ahora, ¿qué ocurre si es eficiente pero no es eficaz? Bueno, si es eficiente y no es eficaz, administra muy bien los recursos pero no alcanza los objetivos de la organización. ¿Qué quiere decir? Que está dándole mayor este, preponderancia a la gente y a lo que tiene que a lo que tiene que desarrollar. ¿Y qué ocurre cuando es eficaz, pero no es eficiente? Alcanza los objetivos, pero hace uso indebido de los recursos de la organización. ¿Qué quiere decir? En este caso, la persona está llegando a hacer los objetivos porque capaz o dilapida los recursos o le sobran recursos, que es igualmente malo, sobre todo si estoy en una comunidad que es de origen americano, por ejemplo, norteamericano. Si es norteamericana, yo los recursos que hoy tengo asignados, si no los utilizo adecuadamente, me los pueden sacar al año siguiente. Lo que pasa es cuando uno es eficaz y eficiente, es que alcanza los objetivos de la organización y a la vez economiza los recursos y maximiza su rendimiento. Ahora bien, muchas veces a mí me gusta hablar de una nueva figura, que no es el líder y que se emparenta bastante con él, pero cuando trabaja sobre la órbita del mando. Es decir,
Me gusta hablar del administrador de voluntades. ¿Por qué? Pues en definitiva lo que tenemos que lograr es eso, que la gente de manera voluntaria realice sus actividades de manera sobresaliente, poniendo lo mejor de sí, sin ningún tipo de restricciones para llegar a un resultado. Entonces, el administrador de voluntades, escapándonos un poco de lo que es el liderazgo y el mando, debería invitar a todos a consensuar primero un sueño, o sea, de alguna manera descifrar lo que se llama el destino invisible, ¿sí? El sueño ese que estamos viendo o que una persona está viendo, bueno, compartirlo con los demás y consensuar ese sueño, darle de alguna manera, aunque etérea, un formato. Pasar de sueño a las nubes, buscar de alguna manera eso que era tan etéreo en su definición, empezar a darle formatos, de qué manera yo quiero llegar a construir ese sueño. ¿Sí? Pero todavía manteniendo determinada ambigüedad. Acá no vamos a poner ningún criterio objetivo, ningún plazo, ninguna cantidad, ni ningún responsable. Después lo que tenemos que hacer es declarar los valores que tiene una comunidad, la comunidad donde nosotros vamos a desarrollar nuestros trabajos y qué pretendemos de aquellos que después se vayan incorporando, observando y teniendo en cuenta también y pidiéndoselo que él también defina su valor para aportarlo adentro de nuestro cuadro de valores. Después armar un cuadro de conducta comunitario que nos permita armar nuestra constitución nacional, ¿sí? Adentro de la empresa, esta sería la constitución nacional, un código de conducta. Pasar después de las nubes a la tierra, empezar ya a trabajar en la parte operacional armando lo que son los objetivos y esos objetivos para que no sean una carga muy grande, vamos a tratar de pasar de la tierra a la cosecha, que es la división del objetivo en determinadas estrategias, o sea, los pasos que tendría que seguir traducidos en acciones para poder llegar a ese objetivo. Y obviamente cosechar nuestra siembra, que es obtener resultados una vez que pongo en acción las estrategias. El administrador de voluntades, también estratégicamente alcanzamos a definir que el hombre no se diferencia aún hoy del resto de los animales, porque busca, al igual que los animales, poder, estatus, espacio, comida y sexo. El administrador de voluntades tiene que ser una persona capaz de hacer del poder conocimiento compartido para poder generar evolución, donde hay estatus, generalmente trabajar con humildad para que con el ejemplo motivar a las otras personas a avanzar, donde el otro, la persona, digamos, que no evoluciona, que se mantiene igual que el animal, en donde se busca espacio, el buscar generar libertad de acción para que la comunidad pueda explorar nuevos caminos, nuevos sentidos, nuevos paradigmas, donde el común de la gente busca la comida, al igual que el animal, el ser humano que es administrador de voluntades, alimentarse para generar la armonía de la comunidad y donde la persona en general busca o ve el sexo como un satisfactor del instinto, el administrador de voluntades explosionarlo como amor para poder generar proyectos de futuro. Muy bien, acá les dejo este momento para que puedan debatir si quieren y mantenerlo esto bajo charla en algún momento entre ustedes o conmigo, si ustedes lo desean, podemos comunicarnos. Les deseo a todos que tengan muy buena jornada y les agradezco desde ya por acompañarnos. Ha sido un gusto estar con ustedes y los espero en la próxima unidad. Muchas gracias.